Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Eh, Me da mucho gusto de tener esa oportunidad de dirigirme a ustedes, el público de la librería Sótano. Y además, primero, antes de todo, quiero agradecerles por su amabilidad, ah, de darnos una oportunidad de presentar unos libros de gran interés e importancia en la sociedad y para el progreso y desarrollo del individuo. Y también por ah, dar la oportunidad de educación y conocimiento, que es el instrumento y las posibilidades que las personas evolucionen al nivel de conciencia. Y vamos a hablar más de la conciencia más adelante. Entonces, muchísimas gracias a la librería Sótano por esa oportunidad. Eh, el, Mi nombre es Guru Prasad Swami. Soy un monje y me dedico a las conferencias y presentaciones acerca de la gran cultura milenaria. eh, Dice que de la India, pero en realidad no es de la India. Exactamente como el sol nace en el oriente, pero en realidad no nace, sino el sol siempre existe, siempre está, pero nosotros percibimos así. Entonces, eh, esa literatura apareció en la India eh, hace 5,000 años, pero antes de eso existía una gran cultura de los Vedas. Veda en el idioma sánscrito quiere decir el conocimiento, todo el conocimiento, no solamente espiritual, sino conocimiento de la política, economía y todos los aspectos de la vida. Por decir, un manual de cómo vivir nuestra vida, cómo es el universo, cómo es el entorno y cómo manejar nuestro entorno para nuestra satisfacción y para la perfección del propósito de la vida humana, que para nosotros es el autoconocimiento y el conocimiento espiritual. Entonces los Vedas, originalmente, yo voy a hablar en términos de la historia de los Vedas, porque es una historia que, que nace hace miles y miles, millones de años. No es una historia donde tenemos que proyectarnos en el pasado y construir algo sobre huesos y artefactos que se encuentran en la tierra, sino un conocimiento que desciende desde fuentes superiores de conciencia, de la vida, del Supremo. Entonces, la historia védica es una historia muy larga y anteriormente fue transmitido, todo el conocimiento que voy a hablar fue transmitido por tradición, por hablar, por personas que se llaman Shuddhidar, que quiere decir una memoria perfecta, o lo que denominamos hoy en día la memoria fotográfica, pero más allá de fotográfica, también sumamente filosófica, porque la filosofía, y analizando la palabra filosofía, la ciencia de amor, y justamente esta gran obra literaria que es la magna obra de toda la literatura de los Vedas, Srimad Bhagavatam, habla del desarrollo de conciencia, y con el desarrollo de conciencia, las manifestaciones de grados de amor mayor cada día más en cuanto a nuestra evolución. Entonces, como yo expliqué, los Vedas fueron escritos en forma escrita hace 5,000 años,
Porque en los Vedas nos enseña, y especialmente en el Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam quiere decir, Srimad es muy bello, o perfecto, o lleno de potencia, y Bhagavatam, la historia del Supremo. Entonces, la bella historia del Supremo, del universo, del origen de la humanidad y origen de todas las especies de la vida, muy, muy profunda. 18,000 textos en el idioma sánscrito. Es muy interesante que el idioma sánscrito es el único idioma en el mundo que no tiene excepciones gramáticas. Tiene una gramática tan perfecta que NASA, la institución de exploración del espacio, utiliza el sánscrito como su idioma de computación y cálculos y todas las cosas técnicas. No usan inglés, ni español, ni ruso, sino el idioma más perfecto del mundo. Entonces, obviamente, un idioma tan perfecta proviene de una civilización muy evolucionada. Esa civilización nos denominamos la civilización védica, o la civilización que se trata y maneja el conocimiento más elevado. Entonces, los Vedas abarcan muchos campos de conocimiento. Hace 5,000 años, bueno, los Vedas explican, y Srimad Bhagavatam con mucho lujo de detalle, que existen 4 épocas en un ciclo que se llama un kalpa, o una kalpa, que un ciclo que son aproximadamente 4,300,000 años. Entonces, en uno de esos ciclos existen 4 épocas. Satya Yuga, la época donde la espiritualidad, la meditación es prominente. Treta Yuga, donde grandes sacrificios, que quiere decir sacrificios ante el Supremo, es el medio de comunicación entre los humanos y la divinidad. Dwapara Yuga, donde adoración es el medio principal, y Kali Yuga, esta época en el cual nos encontramos, es principalmente mantras para la elevación de la conciencia. Y vamos a hablar más de mantras un poco más adelante. Entonces, esta época, las 3 épocas anteriores se llaman mantra yugas, donde mana es la mente y traya es liberar, llevar, transmitir la conciencia o la mente de uno a un plano superior. Entonces, a través de mantras, lograron obras que nosotros solamente podemos hacer mecánicamente y con mucho menos precisión y mucho menos capacidad. Y nosotros vivimos en el Yantra Yuga. Yantra quiere decir máquina externa. Entonces, en el Yantra Yuga hay más materialismo. No hay muchas ciencias sutiles. Casi todas las ciencias son más burdas. Son derivadas del movimiento de la materia. Mientras que en Mantra Yugas, todo es a través de la mente, la inteligencia y las diferentes energías sutiles que nosotros poseamos, pero no sabemos cómo utilizar tan perfectamente en esa época actual. Entonces, el origen del Srimad Bhagavatam, al comienzo de esta época de actual Kali Yuga, la época materialista que se caracteriza con hipocresía, riña, problemas, dificultades, materialismo. Entonces,
los grandes sabios se reunieron. Eso se describe en el primer capítulo del Srimad Bhagavatam. Grandes sabios de todo el mundo y según el Bhagavatam de otras partes del universo, se unieron en un lugar que se llama Naimisharanya, que metafísicamente es un punto muy clave en todo el universo, que se encuentra en la parte central de la India. Un gran bosque, muy propicio para la meditación. Entonces, esa reunión tuvo el propósito de tratar de determinar cómo vamos a conservar el conocimiento védico que es tan vasto en una época cuando la memoria, la vida y la fuerza mental y espiritual de las personas es muy reducida. Entonces, ellos preguntaron a la persona principal de esa gran reunión, Sutta Goswami. Goswami quiere decir una persona que controla sus sentidos. Entonces, ¿cómo? Por favor, necesitamos resumir todo el conocimiento védico, toda la esencia en una obra para que las personas de esta época, con un escaso copio de conocimiento, una capacidad limitada, pueden comprender los deberes principales, los principios morales, principios éticos, principios espirituales, que son la esencia del ser humano. Y el deber, según el Srimad Bhagavatam, y también el Bhagavad Gita, ustedes, o algunos de ustedes por lo menos, escucharon en el pasado la presentación del Bhagavad Gita, que todavía es una obra más reducida del Srimad Bhagavatam. Y en la próxima semana van a escuchar de Chaitanya Charitamrita, que es una extracción del Srimad Bhagavatam de todo el conocimiento más esencial para que las relaciones humanas lleguen a su perfección, y también que nosotros podemos entender la ciencia de amor que se llama Bhakti Yoga, yoga de la devoción en su máxima manifestación. Entonces, Sutta Goswami empezó a hablar el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam tiene 12 cantos o 12 partes principales. Cada canto tiene entre 15, 20 hasta 90 capítulos. Como dije, 18,000 mantras en sánscrito. El sánscrito es un idioma que se llama sutra, donde cada palabra, cada frase, cada texto se puede expandir ilimitadamente. Son como semillas de conocimiento que están hechos de tal forma que se puede expandir ilimitadamente a través de conversaciones filosóficas y presentaciones filosóficas. Entonces, el Srimad Bhagavatam es lo más perfecto. Bhagavatam proviene de la palabra Bhagavan, que es un nombre del Supremo. Bhagavan quiere decir la persona que posee en su totalidad 6 características o 6 opulencias. Son 6 cosas que nosotros buscamos y admiramos en cualquier ser, que son el conocimiento, la fuerza, o la fuerza física, o la fuerza también mental y espiritual, belleza, inteligencia, y también conocimiento, renuncia y fama. Cuando vemos esas cualidades en alguien, admiramos, queremos conocer.
Entonces el Srimad Bhagavatam nos permite conocer la persona Bhagavan o Krishna, son diferentes nombres del Supremo, que posee y exhibe esas cualidades de una forma maravillosa, más allá de cómo lo hemos visto entre nosotros, entre las personas más destacadas del mundo. Entonces, el Bhagavatam habla no solamente del planeta Tierra, sino del universo. Y no solamente de nuestro universo, sino todos los universos que dicen que son ilimitados. También de seres más evolucionados que nosotros. A veces nosotros categorizamos tales exposiciones como mitología, pero mitología en los Vedas tienen un término que se llama Atmavan Manyate Jagat, que nosotros tenemos la tendencia de reducir todo alrededor de nosotros para que cabe dentro de nuestra inteligencia tan limitada. Y cualquier cosa que es fuera de ese cuadro que nosotros tenemos intelectualmente y mentalmente es mitología, es ficción, es algo que fue inventado. Pero según la ciencia del Bhagavatam, porque el Srimad Bhagavatam es una ciencia espiritual, nosotros nos acostumbramos a saber que ciencia quiere decir algo en un laboratorio que está restringido a las diferentes categorías: física, biología, química, y a veces admiten psicología y algunas otras ramas de conocimiento. Pero ciencia en realidad quiere decir cómo una verdad puede ser exhibida sistemáticamente. Entonces, nosotros valoramos más que una ciencia física, un descubrimiento científico, las emociones, los sentimientos, las relaciones que nosotros tenemos. Generalmente en cualquier persona, ellos ocupan la parte más importante de la vida. Si una persona está desanimada, y desanimada es una palabra interesante, desanima. Anima, en latino, animas, es el alma. Entonces, desánima quiere decir que no estoy conectado con el alma, con la verdadera raíz de mi existencia. Entonces, ciencia espiritual es la ciencia de todo lo que no se puede descubrir a través de telescopios, microscopios, energías. Por ejemplo, la energía atómica fue 1780 y algo que fue descubierto el uranio. Y después, más o menos finales del siglo XIX, descubrieron la radiación, y en la primera parte del siglo XX, energía, o sea, empezaron a descubrir cosas en los alrededor de 1932, la energía atómica, con neutrones y cómo bombardear un átomo para soltar una energía mucho más allá de que habían visto antes. Pero hace 5,000 años, varios capítulos del Srimad Bhagavatam, en el tercer canto, capítulos 9, 10, 11, 12, se trata del átomo. Hace 5,000 años ese conocimiento existía. También se trata del tiempo, espacio y lo que está más allá de los dos.
tiempo y espacio en términos del Bhagavatam son grandes limitaciones y para nosotros son grandes exploraciones. Estamos tratando de encontrar la verdad absoluta en su manifestación más pequeña, pero el Bhagavatam nos enseña Anoranihan Mahato Mahian, que la verdad suprema es el más pequeño y el más grande. Entonces, si nosotros queremos ver algo tan grande, o la fuente de toda la verdad, debe ser algo más allá de experimentación, descubrimiento. Y descubrir realmente quiere decir algo que ya existió. Entonces, en los Vedas y en el Srimad Bhagavatam, dice que la verdad desciende a nosotros. Y las explicaciones de cómo desciende empiezan en la primera parte del Bhagavatam, con la explicación de la primera persona en el universo que se llama Brahma. Y Brahma recibe todo el conocimiento védico a través de meditación y reparte ese conocimiento en la forma de 4 Vedas o 4 ramas de conocimiento total. El conocimiento que se necesita para vivir y para estar dentro del universo. Entonces, el peligro de limitarnos al tiempo que nos controla y del espacio que nos confina es que nosotros no podemos ir más allá de muchas limitaciones. El Srimad Bhagavatam está hecho para ayudar a nosotros de ir más allá de todas las limitaciones del pensamiento, del intelecto, del ego. El ego nos limita mucho a pensar que yo soy la persona más importante, yo soy la persona principal. Entonces, el Bhagavatam nos hace ver que soy un pequeño elemento en un gran universo. Y este gran universo es un pequeño universo entre multitudes de universos. Y todos los universos son una pequeña parte de la existencia total. La existencia total se llama Brahman. El Brahman quiere decir toda la energía espiritual y material que existe, que está dividido en 3 partes. Bhagavan, Paramatma y Brahma Jyoti. La luz divina, Brahman, el Supremo situado dentro de cada átomo, dentro de cada universo, y en una parte de la existencia donde existe toda la materia. El Srimad Bhagavatam explica cómo la materia evoluciona, o más bien devoluciona, del espíritu, y cómo las manifestaciones de lo más sutil al más burdo. Ese conocimiento no existe en ninguna otra parte. Y nosotros, por ejemplo, yo hablé de la energía atómica. Desde 1900 hasta 1980 hasta 1940 fue una serie de descubrimiento. Mientras que cuando el conocimiento desciende de fuentes superiores, tenemos el acceso inmediato. Y con el Srimad Bhagavatam, todos ustedes, todos nosotros, tenemos acceso a un conocimiento que prácticamente ha maravillado la humanidad por millones de años. Por ejemplo, cuando los primeros europeos fueron a buscar la India, y no fueron los europeos, primero los griegos, los fenicios, todos buscaron la India, donde nosotros nos encontramos en México, Estados Unidos, Sudamérica,
Centroamérica, fueron descubiertos buscando la India, buscando un conocimiento y un país que tenía la más gran riqueza del mundo. Que entonces el Bhagavatam nos permita descubrir el interior de la India, no el exterior. En el exterior es un país como cualquier otro país, pero su tradición y sus diferentes ciencias sutiles, espirituales, son buscados por todas partes del mundo. Ahora, en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo, todos saben de yoga. Ya todos sabemos la palabra guru, que ahora quiere decir más bien un experto, un destacado, un perito en alguna rama de conocimiento. Entonces, esas son palabras, karma, una palabra, reencarnación. Todos son conceptos que provienen de los Vedas y el Srimad Bhagavatam. Entonces, ahora voy a hablar de algunos contenidos del gran Srimad Bhagavatam. Primero que todo, los sabios, como yo expliqué, sabios de Naimisharanya, ellos estaban muy preocupados de lo que el Bhagavatam designa los 4 pilares de la espiritualidad, o los 4 pilares que mantienen la pureza, la grandeza del ser humano. El ser humano, como dicen en la Biblia cristiana, tiene dominio sobre los demás, pero dominio quiere decir responsabilidad de cuidar, no responsabilidad de explotar. Entonces el Bhagavatam nos enseña que nosotros no debemos tratar de explotar a los demás, sino debemos aprender cómo servir a los demás. A través del servicio, por ejemplo, un padre, una madre, se sienten tanto gusto en servir a sus hijos. Los hijos se sienten gran placer de servir a sus padres. Nosotros sentimos el gran placer de servir a una mascota, y la mascota el gran placer de tener un amo. Hasta un elefante. Nosotros que hemos visitado la India, hemos visto esos animales tan grandes y tan sumisos a los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo especial que tiene el ser humano? El Srimad Bhagavatam dice que tiene conciencia evolucionada con el propósito de ordenar y organizar el mundo según los dictámenes de conocimiento superior. Y el Bhagavatam nos advierta que el mal lograr o mal uso de esa gran inteligencia y capacidad que tenemos sobre todos los demás es una explotación que hace que entramos en una gran batalla. Claro que la existencia material, según el Bhagavatam, tiene una frase, Jivo Jivasya Jivanam, que quiere decir, este mundo o la naturaleza no es pacífica. La naturaleza es violenta. Jivo Jivasya Jivanam indica el pez grande come el pez pequeño. Entonces el pez, o en otras palabras, tenemos que sostenernos con otras entidades vivientes. Pero el ser humano ha tomado el papel de explotar a todos los demás en vez de servirles. Entonces el Bhagavatam nos enseña cómo vivir en verdadera paz, y que la paz en sí desciende del plano espiritual a los seres humanos, y con este conocimiento los seres humanos pueden establecer la paz
en un ambiente que no es pacífica, pero con buena organización y cuando los seres humanos son responsables en llevar a cabo su deber, entonces esa gran naturaleza se vuelve armonizado y con la colaboración del ser humano con conocimiento divino, con conocimiento espiritual. Entonces, los 4 pilares que ayudan a que el ser humano viva o lleva a cabo su verdadero deber ante el Supremo son la austeridad, la misericordia, la pureza o la limpieza y la austeridad y la veracidad. Dice que en cada época, yo expliqué que hay 4 épocas, en cada época hay uno de los pilares de la civilización desaparece. Y en Kali Yuga, en la época en que vivimos, solo existe algunos elementos de la veracidad, ya que la limpieza o pureza del corazón, aunque existe, todos nosotros tenemos una bondad inherente, pero hay mucha indiferencia. La misericordia ha sido destruido por guerra y específicamente por matanza ilimitada de animales y diferentes seres, la tendencia a violencia y la austeridad ha sido destruido por embriagantes, una vida dedicada al placer y complacencia de los sentidos. Por ejemplo, el Bhagavatam nos explica que los placeres de los sentidos son instrumentos para ayudarnos a tener mejor salud y mejores condiciones de llevar a cabo el verdadero deber del ser humano, que es ser un instrumento del Supremo. Un conducto, una vía de conducta de conocimiento superior, de cómo manejar la tierra y todo lo que está dentro del universo de la mejor forma para que todos los seres vivientes puedan vivir en armonía. Y entonces, la veracidad se destruye por los juegos de azar, por la tendencia de especular e inventar cosas que no son descubrimientos, sino son un análisis muy, muy tardado y muy lento de algo que siempre ha existido. Entonces, esos 4 pilares, el Srimad Bhagavatam dice que tenemos que reconstruir, tenemos que restablecer para poder tener armonía, paz, progreso en el mundo. Generalmente cuando hablamos de progreso, hablamos de la sociedad moderna, una mejor economía, una mejor política. Y hablando de la política, el Srimad Bhagavatam nos enseña con lujo de detalle que una ciencia de cómo gobernar el universo, el planeta, etcétera, de una forma perfecta, que se llama Varnashram Dharma. Dharma es una palabra que quiere decir lo que apoye todo, o el deber de cada uno de nosotros. Entonces, Varnashram Dharma, por ejemplo, hemos visto en la historia que hay una constante serie de revoluciones, devoluciones y evoluciones y otras revoluciones. Siempre estamos tratando de establecer socialismo, comunismo, no mejor capitalismo, no mejor monarquismo, no mejor democracia, no mejor anarquismo. Pero el Varnashram tiene todo
esos sistemas políticos y económicos que pueden existir en armonía y en el mismo tiempo. Comunismo, en cuanto a las personas en común que tienen el mismo estándar y derecho de la vida, según el sistema de Varnashram. Capitalismo son los negociantes que tienen ciertas reglas y formas. Por ejemplo, en el sistema de Varnashram se dice que uno no debe ganar más de 25%. Sí permite que todo el mundo puede ganar. Y el monarquismo, habían reyes, emperadores, presidentes, y soldados, y policías, y administradores, y ciertas indicaciones de cómo ellos pueden llevar a cabo su deber perfectamente. Y después los brahmanas, clase intelectual, que generalmente vivían una vida muy austera, muy simple, y sin posesiones, para que puedan ser instructores imparciales y también consejeros a los dirigentes de la sociedad sin intereses personales para poder dar verdadero conocimiento. Porque cuando uno tiene interés personal, la tendencia es explotar. Cuando uno no tiene interés personal, entonces la tendencia es servir. Y después, anarquismo, porque los brahmanes eran democráticos. Ellos sin intereses podían votar entre ellos cuál es la mejor forma de acción. Los monárquicos eran los líderes, los reyes o presidentes. Y también anárquicos. Los anárquicos eran los sabios. No necesitaban pasaporte, no necesitaban país. Ellos andaban dando conocimiento puerta a puerta, país a país. Por ejemplo, cuando los griegos fueron a la India bajo la dirección de Alejandro Magno, cuando llegaron a la India, Alejandro Magno fue afrontado por Chandragupta, un gran emperador, y su ministro que se llamaba Chanakya Pandit. Y a través del conocimiento de Chanakya Pandit, los filósofos que fueron con Alejandro llevaron el conocimiento védico de vuelta a Grecia. Entonces, ese gran conocimiento que tiene el Srimad Bhagavatam salió de la India, entró en Grecia, en Roma, en Europa, también a través del Oriente, a través del budismo, entró en China y en otras partes. Y ahora estamos ofreciendo ese gran conocimiento a todo el mundo en la forma de esa gran obra magna, enciclopedia espiritual, místico. El Bhagavatam habla del yoga, todas las diferentes clases de yoga. En el Bhagavatam, en los Vedas, explicaron en el Bhagavatam, hay tres procesos principales de ascender o desarrollo de conocimiento o de evolución humana. Karma Kanda, o actividades realizadas bajo ciertas normas para que mi actividad también ayude a elevar mi conciencia. Como yo expliqué al principio, mantra quiere decir elevación de la conciencia o la estado mental o intelectual. Entonces, después Jnanakanda quiere decir una parte del Bhagavatam que explica cómo uno puede desarrollar el máximo grado y mejor calidad de conocimiento. Y finalmente Upasana Kanda, la parte del Srimad Bhagavatam, que en su origen, el parte de los Vedas, que quiere decir actividades de meditación para elevar la conciencia humana al plano espiritual.
el Srimad Bhagavatam describe todo la morada, la existencia espiritual. Por ejemplo, en todas las escrituras del mundo hablan de Dios, pero no hablan de cómo es la morada suprema, cómo son las actividades del Supremo, cuál es la interacción tanto externo como interno de meditación entre el ser humano y los seres divinos. Todo esto está contenido en el Bhagavatam. También una explicación detallada de seres que se llaman semidioses o devatas. Los devatas son administradores universales. Exactamente en la Ciudad de México o cualquier ciudad del mundo, ¿cuántos administradores, cuántos miles y miles de administradores hay en México DF o Nueva York o Tokio? Miles y miles y miles para suministrarnos agua, luz, protección, leyes, sistemas, parques, economía, política, todo. Miles y miles de personas. Entonces, para manejar un universo, dice que hay 33 millones de devatas o semidioses principales y después hay más todavía. Ellos no son Dios, ellos son instrumentos del Supremo. Porque en los Vedas explica Natasya karyam karanam chavidyate, natasya mas chavikastra dishate, que el Supremo no tiene nada que hacer. Por ejemplo, en cualquier empresa, la persona encargada de la empresa no tiene que ir a trabajar a las 8 o 9 de la mañana, sino cuando quiera. Entonces, la persona suprema del universo está situado en el corazón de cada uno de nosotros, que se explica ampliamente en el Bhagavatam. Y podemos, a través de meditación y yoga, estar vinculado y comunicado en una comunión constante. Pero después, en su máxima manifestación, el Supremo se llama Krishna, la persona más atractiva, que no tiene nada que hacer, pero su actividad principal es relacionarse con las personas que aprenden esa gran ciencia espiritual, aprenden cómo amar, porque amor es la meta del Srimad Bhagavatam. Cómo desarrollar un grado de amor que en medio de las circunstancias más difíciles yo me siento tranquilo, pacífico, feliz y animado. Muy diferente al estado mental, social, psicológico de casi todos nosotros hoy en día. Entonces el Bhagavatam tiene muchos diferentes ramas. Habla de karma, reencarnación, el niño dentro del vientre. Por ejemplo, una madre a veces se siente, oh, mi niño está moviendo, qué lindo. Pero el Bhagavatam explica, desde el punto de vista de la madre, es muy lindo, pero desde el punto de vista de la entidad viviente, especialmente después de la séptima mes, cuando se manifiesta la conciencia, es muy doloroso. Y hay una explicación muy desarrollada de lo que pasa dentro del vientre. Cómo nosotros podemos controlar los sentidos, la mente, y mucho conocimiento. Entonces ese Srimad Bhagavatam es la literatura más evolucionada que existe entre todos nosotros, entre todos los seres vivientes, el mayor conocimiento que uno puede tener. En las mismas palabras del Bhagavatam, es la obra que nos lleva a la plataforma de conciencia superior, donde elimina los 6 enemigos del ser humano, de nuestra conciencia, que son lujuria, ira, codicia, ilusión, locura y
envidia. Entonces, invitamos a todos ustedes a aprovechar de esa gran oferta de librerías Sótano, de obtener esa gran obra, magna obra de todas las obras espirituales, filosóficas y metafísicas que existen en el mundo. Entonces ahora vamos a reservar un tiempo para comentarios, preguntas o cualquier cosa de parte de ustedes. Y de antemano, muchísimas gracias por escuchar y por estar aquí y por ser personas que enfrentan esa gran cadena de librerías para buscar lo mejor para la evolución del ser humano. Como yo soy nuevo a ese sistema de StreamYard. Entonces, hasta el momento no han aparecido ninguna pregunta. Yo les pido, por favor, una pregunta, un comentario, una duda, cualquier cosa, por favor, no duden en escribir. Y si no, puedo hablar un poco más, mientras que una cosa muy interesante en el Bhagavatam, entre los diferentes oradores, el primer orador es Vyasadeva. Vyasadeva es la persona que compiló toda la literatura védica y luego lo resumió en el Srimad Bhagavatam. Luego, él transmitió todo este conocimiento a su hijo, Shukadeva Goswami. Y Shukadeva Goswami habló a Parikshit, quien es un emperador del planeta. Y Parikshit era una persona muy perfecta, pero él recibió la noticia que iba a morir en 7 días y él fue con Shukadeva y dijo, enséñame la esencia de la vida. Y Shukadeva habló el Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam, uno de los oradores más famosos, que también es un gran sabio, Sri Narada Muni, es una persona muy interesante porque él puede ir a cualquier lugar en el universo sin restricción. Y también, no solamente puede navegar el espacio, él puede navegar el tiempo. El Bhagavatam nos lleva al pasado, al presente y al futuro. Porque Narada Muni y otras personas, otros grandes sabios, son Trikalagya. Ellos no son limitados por el pasado, presente y futuro. Y el Bhagavatam nos enseña cómo trascender el espacio y el tiempo. Ok, ya que dice que hay preguntas, perdóname que estoy buscando preguntas. Chat. Estoy buscándolo. No veo el chat aquí. Ok, aquí. Muy bien, aquí. Aquí sí hay preguntas. De Lucia Alberto. ¿Cómo se debe o recomienda leer el Bhagavatam? ¿Con devotos o solo? Es difícil de entender. Bueno, de devotos quiere decir adeptos a nuestra comunidad de conciencia de Krishna. El Bhagavatam se recomienda la mejor forma de escucharlo
es a través de personas del autoconocimiento para que uno puede, porque es un conocimiento tan grande, tan inmenso, que, que es difícil de comprender. Por eso se recomienda, por lo menos cuando uno tenga la oportunidad de escuchar de personas que conocen el Bhagavatam. Sin embargo, nuestro fundador, que aquí atrás de mí, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él tradujo este Bhagavatam, una obra maravillosa, del sánscrito al inglés, y ahora hemos traducido en más de 50 idiomas del mundo. Entonces, está hecho para leer con comentarios para explicar cada texto. Entonces, está hecho para que uno pueda leerlo y comprenderlo y después llevar sus preguntas a personas que son más experimentadas. Ahora, Pablo, buenas tardes, Pablo. ¿Acaso los griegos no fueron una dinastía desterrada de los hijos del rey Yayati? Bueno, alguien que obviamente tiene conocimiento de algo de los Vedas. Sí, el Bhagavatam explica que prácticamente todas las civilizaciones del mundo en algún tiempo, pero un tiempo desde hace millones de años, fueron esparcidos desde el imperio principal, que era alrededor de la India, Burma, Camboya, toda esa área, y Afganistán, Pakistán, todo era parte de la India en esa época. Diferentes reyes que eran un poco rebeldes fueron esparcidos por todas partes del mundo. Por ejemplo, la palabra maya en México. Maya es una palabra que proviene del sánscrito, que quiere decir ilusión o energía o influencia. Entonces, los mayas también, según el Bhagavatam, tienen su origen en la India. Pero después, esos reyes establecieron sus propios reinos, sus propios imperios, pero el conocimiento actual, filosófico, desde hace como 3,000 años, 3,500 años, ya fue enviado de nuevo a Grecia y diferentes partes del mundo. Una pregunta de María Fer. ¿Uno puede leer los versos de corrido o es recomendable leer también con los significados agregados? Yo recomiendo las dos cosas. Primero, leer los textos, enseguida para captar el hilo, la historia, y después analizarlo a través de los significados. O puede leerlo uno por uno, pero ayuda a veces, porque es tan grande la obra, ver el hilo y después analizarlo a través de los comentarios o significados. Entonces, aquí una pregunta acerca de, bueno, esa no es una pregunta, voy a una pregunta, una pregunta un poco más técnica de la práctica recomendada en el Bhagavatam para esta época, que es la recitación de los nombres divinos o los nombres supremos. Entonces, la pregunta es si debemos repetir a una repetición de mantras para elevar la conciencia, si debemos cantar el mínimo recomendado por nuestro maestro, o puede cantar menos, ¿no? Se puede cantar
en la cama, se puede cantar en cualquier momento, que el mantra siempre tiene eficacia, pero tiene mayor eficacia sentado en la posición de loto o una posición con la columna recta, porque la columna recta conduce mejor las energías a través de los chakras, del Mula Chakra, que está situado en la parte inferior de la columna, hasta el Brahma Rudra, que está aquí, de donde el alma puede salir del cuerpo al final de la existencia del cuerpo para tomar otro cuerpo o para liberarse de la existencia material. Ahora, ¿cómo hacemos para hacerles entender a las personas que los que escribieron estos libros no son personalidades ordinarias, ya que hay tanta literatura diferente que las personas no quieren saber nada de leer porque están descreídos en estos libros que dicen ser escritos por personas comunes. Sí, el propio Bhagavatam dice que todo el Bhagavatam está hablado y realmente todas esas conversaciones fueron recompilados por grandes sabios. Esos grandes sabios son personas que tenían un poder de meditación y una conexión con Dios, con el Supremo, perfecto y ilimitado. Entonces, su origen es divino. Claro que alguien puede dudar de esto, como alguien puede dudar de cualquier escritura del mundo o cualquier obra espiritual que es simplemente un invento de hombres. Pero es muy difícil, especialmente para los que dicen así, hablan de la evolución. Entonces, ¿cómo es que las literaturas más antiguas del mundo están escritos en el idioma más perfecto? O sea, si todo es un proceso de evolución, ¿por qué los idiomas que tenemos hoy en día son inferiores al idioma de sánscrito? Es una cosa que debemos pensar. No son personas comunes que pudieron, hasta que si fuera inventar un idioma tan perfecta. Entonces, si existe evolución, ¿por qué no seguían evolucionando esas personas que hicieron por evolución un idioma tan perfecto? Una pregunta: ¿cómo podemos empezar a tomar refugio en un devoto puro? Es una buena pregunta. El Bhagavatam explica que las personas más evolucionadas se llaman devotos puros, o personas que están perfectamente alineadas con la voluntad suprema. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Simplemente se describa en la obra de la semana pasada, Tadvedi Pranipatena Pariprasnena Sevaya, con una actitud sumisa, abierta, con preguntas relevantes y con el deseo de llevar a cabo o de dirigir mis actividades para servir esa voluntad suprema. Uno debe acercarse a una persona que conoce la verdad y viva la verdad y tratar de tomar refugio. Refugio quiere decir conocimiento y dirección de esa personalidad. Aquí, ¿por qué esta ciencia espiritual no se enseña en la mayoría de las escuelas de ciencia? Porque las escuelas modernas de ciencia tienden a limitar ciencia a lo que ellos pueden averiguar en
un tubo o un laboratorio o un acelerador atómico. Por ejemplo, yo estudié en la universidad física nuclear y tuve la experiencia de trabajar con un acelerador atómica, y justamente de ahí nací mis dudas de las limitaciones de la ciencia, porque todo lo que nosotros vimos era una proyección de lo que vimos, pero no podemos realmente comprobar ni ver bajo ningún microscopio. Entonces, ahí empecé mi viaje de tratar de descubrir una ciencia sutil. Entonces, las ciencias sutiles ya existen, psicología, pero psicología se limita a la mente y los poderes mentales y cerebrales. Mientras que la ciencia más sutil, la ciencia espiritual, no se puede, no se puede verificar a menos que una persona tenga las condiciones adecuadas para esa verificación. Porque ciencia de Krishna no es compatible con otras religiones mundiales. Muchas gracias. Es totalmente compatible. Inclusive la ciencia del Srimad Bhagavatam, la ciencia de Krishna, dice que todas las religiones o todas las ciencias espirituales, como uno quiere denominarles, son diferentes grados de comprensión a la máxima ciencia espiritual que emana del científico o ingeniero primero, el masón primordial Brahma. Entonces, Brahma dio ese conocimiento, pero cualquier conocimiento puesto en manos humanos, sin que esos humanos tengan una conciencia purificada, están traducidas o están filtradas a través de una conciencia menos evolucionada. Y por tantos diferentes grados de conciencia tenemos tantos diferentes conceptos religiosos o espirituales. Habiendo tantas religiones o ciencias espirituales, ¿cómo saber cuál es fidedigna? Uno tiene que experimentar. Yo pasé en mi vida personal por muchas. Inclusive tuve la experiencia en la Ciudad de México. Un joven de Argentina llegó a nuestro templo y preguntó si podía quedar y aprender. Se quedó y un día me dijo que yo quiero ahora, a mí me gustaría salir de este templo. Yo pregunté, ¿por qué? ¿Tiene un problema? No, es una maravilla, pero quiero ver si hay algo superior todavía. Entonces yo le dije, ¿por qué no te quedas y investigas? Si encuentras algo superior, puedes tomarlo, puedes ir para allá. Pero mientras tanto, si encuentras algo maravilloso en esa ciencia espiritual, llévalo a su perfección. Y después, si existe más, tu propia evolución lo va a revelar más perfectamente. Y se quedó. Ahora, Guru, esta era de Kali será devastada en el tiempo actual de tanta ciencia poco aceptable. Se dice en el Srimad Bhagavatam que Kali Yuga, la época actual, es de duración de 432,000 años y hemos transcurrido 5,000 años. Entonces falta todavía 427 años para que la ciencia pueda seguir creciendo, pero también que el conocimiento espiritual puede contrarrestarla
Y ese es el propósito de Srimad Bhagavatam, para eliminar la ignorancia y la neciencia que causa tanta guerra, tantos problemas, tanta riña y, y tantas dificultades, tanto individual como colectivamente. Entonces, yo creo que ya aquí, librería. Ahora, en el librería es el sótano, encuentro el libro Srimad Bhagavatam en nuestra página y ahí está para que todos ustedes pueden ver. HTTPS bit.ly. Ojalá que todo el mundo pueda verlo, porque es difícil. Para conocer más sobre cómo alcanzar la paz, la amistad y la prosperidad comunes. Entonces yo quiero agradecer de nuevo Librería Sótano por esta oportunidad de presentar lo que considero la obra magna de toda la literatura que existe en el mundo. Ojalá que todos ustedes puedan aprovechar de ella y vivir en paz y armonía y perfección. Muchísimas gracias. Hare Krishna.